Ayan, magsisimula ng mga idol. This is Antonio Tostado Garcia against our babayan, si Jerwin Encahas mga idol. So, si Jerwin Encahas, 34 years old. Samantalang itong si Antonio Tostado Garcia ay 32 years old mga idol. Yan si Jerwin Encahas. So, medyo mahina po yung announcer po natin dito mga idol. So si Jerwin Encahas mga idol, may kasalukuyang record po na 37 wins, 4 losses and 2 draws. And 24 of his wins coming by KO. So napakaganda at impresibong record para kay Jerwin Encahas. Samantalang kanyang mga kalaban mga idol, si Antonio Garcia ay may 28 wins, 16 losses and 1 draw. 11 of his wins coming by KO. Ayan na, round 1 na po mga idol. Indumentaria roja para el de Filipinas, el chico bonito. So round 1 na po mga idol, Garcia versus Encahas. Ayan. So si Encahas po mga idol, South po, samantalang si Tostado Garcia ay Orthodox. Medyo matanda ng 2 taon si Jerwin Encahas dito mga idol. 34 years old si Jerwin Encahas, samantalang si Tostado Garcia ay 32 years old. Ayan, so maagang nagpapakawala ng magagandang straight itong si Jerwin Encahas. So dito mga idol sa round 1 nagsusukatan pa ang dalawa, no? So hindi po nagmamadali dahil ang laban na ito ay scheduled for 8 rounds. Good straight by Jerwin Encahas. Good uppercut by Jerwin. Que impida dar un espectáculo aquí en Arena Tecate. No, y está haciendo lo correcto en este caso Jerwin Encahas, buscando el golpeo al cuerpo. Cada matangkad golpe si que Jerwin tira Encahas siempre es dito al mga cuerpo, idol. porque la cabeza cae sola, él también sabe eso y lo está haciendo. Mira, Tostado, ya pinipressure na si como el Jerwin está Encahas. haciendo efecto. Ya lo hemos visto en esa And Jerwin Encahas ay bumabato siya ng mga jabs para hindi makapasok si Tostado Garcia. Yan. So medyo lamang ng distansya dito si Jerwin Encahas. Matangkad si Jerwin Encahas. So hindi masyadong makaabot itong si Tostado Garcia. Yun! Wow! It was a good straight by Jerwin Encahas. Tumba doon si Tostado Garcia mga idol. Tingnan natin kung makatayo pa to. Hindi na aabot ang 2 rounds to. Napakalakas na straight tumama sa panga ni Tostado Garcia. me la cierro, fue impresionante esa zurda. Vamos a ver si la repite ya para cerrar el round y terminar esto. Ito mga idol, hindi pa totally naka-recover itong si Tostado Garcia mga idol. End of the round 1. Campana
Tostada vino en un momento oportuno. Pues como que se Para sentó y un Tostado. poquito, ¿no? So tingnan natin, panoorin po natin ang highlights mga idol sa laban na ito. Presión en la cara, pero es que hay que verlo en la repetición. Qué buena. Yan, ito pong highlights mga idol. So isang jab, short jab. Jab straight, hindi nakita doon. Oo. Jab straight. Ito, mas malinaw. Mas malinaw na anggulo. Yan. Yan. May konting fake. Tapos may jab straight. Yun, sapol ang mukha ni Tostado Garcia. Entró sólida, mandó Tumama, a la sulit. lona rápidamente a Tostado. Ahora a ver si se logró recuperar. So ito na mga idol, round number 2 na tayo. So tingnan natin, panoorin po natin mga idol, abangan natin kung makatapos mo ba ng isa pang round itong si Tostado Garcia. So hindi niya na nakita yung suntok ni Garcia ni Jerwin Ancahas doon sa round number 1 sa pulang kanyang muka. Con el upper, y es que viene de victorias consecutivas, 3 para ser exactos. Ayan, so good uppercut again by Jerwin Ancahas. Siguro mas marami pang suntok kailangan dito. Again, so this fight is scheduled for 8 rounds. Significa que le está apuntando a volver a posicionarse Sí, entre los seguramente primeros, sí, claro. quiere seguir escalando Uy, en qué el buenos golpes. ranking internacional. Isang magandang 3 combinations by Jerwin Ancahas. Ito, sinubukan ni Garcia mga idol na i-pressure si Jerwin Ancahas dito. Matibay doon itong si Tostado Garcia. Sumusugod pa rin. Yun. Yun. Tumatama na ng mga solid na body shots by Jerwin Ancahas. So, mas matanda si Jerwin Ancahas dito mga idol. Pero kung tingnan natin yung mukha ni Tostado Garcia, medyo parang mas matanda si Tostado dito. Matanda siya tingnan. Good uppercut by Jerwin Ancahas. Tumitibay pa rin itong Meksikano. So, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapanood ng laban ng Mexico versus Philippines, ano. Noong panahon pa ni Manny Pacquiao, noon grabe talaga yung bakbakan sa pagitan po, no, ng Philippines versus Mexico. Sólidos esos, Yan, end of the round esos number 2. golpes que está enviando. Yan, nakasurvive pa rin si Tostado Garcia dito sa round number 2. Hay golpeteo por parte. So ayan, panoorin po natin mga idol ang replay ng highlights sa round number 2. Ayan. So mas matangkad ng konti si Jerwin Ancahas, 5'6", samantalang itong si Tostado Garcia ay 5'5". Ay, 40 peleas, mucha experiencia. Okay, beginning Buenos of the nombres round en su récord. number Y 3. vamos a ver qué puede hacer en este momento Antonio Tostado. ¿Tú qué crees, Difícil el examen, pero bueno, también trae recorrido
internacional, trae campeonatos y sobre todo el corazón de los guerreros mexicanos. Eso sí, ni negarlo, Frankie, Mhm, pero creo good- que good el hook poder by de Jerwin Filipino Ancajas. Jerwin Ancajas se está viendo, ¿no? Cada vez que lo toca se nota siente, que se lo siente. sacude, sí. Se siente, se percibe el dolor, se percibe que pues lo está resintiendo el mexicano. Ya nada más su cara nos lo termina de confirmar, ¿no? De sí, creo que sí le está doliendo. La verdad que se está viendo muy bien, si este es su regreso, se ve la luz, ¿no? Se ve que está rápido, se ve que trae la reacción. Ayan, so medyo matibay pa rin itong Meksikano mga idol. Sumusugod pa rin. Kahit nakatikim na ng isang knockdown sa round number 1. Ito sumusugod pa rin mga idol. Ganun katibay yung mga Meksikano. Tatlong body shots, tumama. Yo creo que también así como uno va madurando el cuerpo también y es lo que el bueno haya escuchado a su cuerpo y tome el rumbo natural que debería de ser. Yun, tatlong suntok sa mukha, tumama. Yan. Yun, body shots. Yun, sige. Yan. Isang body shots pa. Ito parang body shots ng tirada dito ni Jerwin Ancajas mga idol. Como dicen, de Ayan, la so, rienda sabi ng se referee, van medyo los low blow yun. campeones, así que hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Se está enfrentando a un ex campeón del mundo. Creo Okay, que so ya binigyan po ng primer round con esa panahon caída, na hay que makarecover itong si Tostado Garcia. Good uppercut again by Jerwin Ancajas, isang straight. So, maganda maintain yung kanyang jab straight. Oh, maintain. So, katulad ng ginawa niya kanina sa round number 1 na jab straight. Galing sa malayo para mas malakas yung impact. Yun, isang straight na naman by Jerwin Ancajas. Eto, unti-unti nang dinismantle ni Jerwin Ancajas itong Meksikano mga idol. Pero in fairness, itong si Tostado Garcia, matibay pa rin, no? Sumusugod pa rin kahit na natatamaan. Isang jab straight na naman. Yun yung maganda. Ayan, knockdown. Another knockdown dito sa round number 3. Ayan, tumatayo pa rin. Matibay. Vuelve a ponerse de pie. Se levantó, Frankie, haciendo la valentía y la determinación. Tapusin mo na Jerwin Ancajas. Uy, save by the bell. Mexicano de Tostado, Ayan, aunque so panoorin po creo natin yo mga idol ang que la está highlight. llevando de perder en esta pelea. So hindi masyadong malinaw yung highlights, no? Ayan, medyo putol yung highlight Ya niya. lo vimos por allá con Eddie Reynoso, tiene sa 24 knockdown. años de edad, Sa está knockdown. Ayan, joven, so, trae ayan, el récord in-stop y ng esta referee. pelea Sabi ng acaba corner de ni Tostado terminar, Garcia, enough na. Kenny Enriquez, el Okay, referee so panalo está po si confirmando Jerwin que Ancajas Tostado via TKO sa ya round nos number saldrá a tercer asalto. round number 3. Qué buena So hindi exhibición nos acaba de hindi na regalar nakaabot ng round el number campeón del 4. mundo. In-stop na niya Jerwin kanyang corner. Ancajas, el Pretty Boy, demostrando mas, por qué fue campeón tamang desisyon yun sa 6 kanyang años. corner. No, se le nota la clase, se le nota el caché, ¿no? Ojalá ahorita Yan, so, tuviéramos congratulations más again, oportunidades como Jerwin estas de Ancajas, ver panalo campeones via del mundo TKO sa round internacional. number Y 3. qué dicha, ¿no? Que tenemos hoy la fortuna de estar Matibay, sentados aquí, maganda. poder también hacer comentarios
de estas peleas tan importantes ahí enfrente, ¿no? No diré que yo quiero, pero me gusta más enfrente. Así que me caiga el sudor, que diga ¡wow! ¡Qué emoción! No, la verdad que son las cosas bonitas del boxeo, te hacen vivir muchas emociones. So, panoorin po natin mga idol ang highlights. Yan. Yun, straight. Yun, alok siya doon. And that was the end of the fight. Toda la gente, Tamaan recuerden siya, el alok siya 25 doon. de abril, y pues bueno, Hindi niya vamos a kaya yung escuchar lakas ni el- Jerwin anuncio oficial. Kahas. Yun, yung malinaw. So, decision tayo mga idol. Panalo si Jerwin Kahas via TKO sa round number 3. Jerwin Kahas.